Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del terror con 7 historias espeluznantes relacionadas con demonios malignos. Prepárate para escalofriantes historias de entidades oscuras, posesiones terroríficas y encuentros sobrenaturales que te harán dormir con las luces encendidas. Así que acomódate, haz la señal de la cruz si quieres, y comencemos este escalofriante viaje. Y antes de que alguna fuerza maligna interfiera, por favor, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Esto ayuda mucho al canal y asegura que no te pierdas ningún contenido terrorífico como este. ¿Vamos? El pacto con el infierno. En una fría noche de otoño en Los Ángeles, Ethan Wright, un joven músico de 24 años, estaba al borde de la desesperación. Su sueño de convertirse en una leyenda del rock parecía cada vez más lejano. Su banda, Midnight Eclipse, tocaba en bares vacíos y clubes decadentes, mientras las facturas se acumulaban y las oportunidades desaparecían. Ethan sentía que se le acababa el tiempo. Esa noche, tras otro concierto fallido, Ethan se encontró solo en un oscuro bar de Sunset Boulevard. Estaba a punto de darse por vencido cuando un hombre misterioso se le acercó. El hombre, vestido con un impecable traje negro y unos ojos intensos que parecían brillar en la penumbra, se sentó junto a Ethan. «Tienes talento», dijo el hombre con una enigmática sonrisa. «Pero el talento no basta en este mundo». Ethan le miró con escepticismo. «¿Y tú qué sabes de eso?» «Sé mucho más de lo que crees», respondió el hombre, inclinándose hacia adelante. «Me llamo Lucas, y estoy aquí para ofrecerte exactamente lo que quieres: fama eterna». Ethan rió nerviosamente. «¿Y cuál es el precio?» «¿Mi alma?» Lucas sonrió aún más. «Algo así». Desesperado y sin nada que perder, Ethan aceptó la oferta. Lucas le entregó un contrato escrito en una hoja de papel negro con letras rojas brillantes. Las palabras parecían bailar sobre el papel mientras Ethan leía, pero firmó sin dudarlo. A la mañana siguiente, todo cambió. El grupo recibió una inesperada invitación para abrir el concierto de una de las bandas de rock más importantes de nuestro tiempo. El concierto fue un éxito rotundo, y Ethan se convirtió en una sensación de la noche a la mañana. Los contratos discográficos no se hicieron esperar, y su música dominó la radio. Midnight Eclipse se convirtió en uno de los grupos más populares del mundo en cuestión de meses. Pero a medida que crecía su fama, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Ethan notó cambios inquietantes en la gente que le rodeaba. Rachel, su fiel novia desde los tiempos difíciles, empezó a mostrarse distante y fría. Sus padres evitaban sus llamadas y parecían confusos cuando les visitaba. Incluso sus compañeros de banda empezaron a parecer extraños, como si algo hubiera borrado sus personalidades originales. Pronto, Ethan empezó a tener terribles pesadillas todas las noches. Soñaba con manos esqueléticas que le arrastraban a las profundidades de un abismo, mientras Lucas le observaba con una sonrisa cruel. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad. El contrato que había firmado no solo comprometía su alma, sino también las de sus seres queridos. Desesperado por salvar a Rachel y a su familia, Ethan pidió ayuda a un ocultista llamado Dr. Malcolm Lee, conocido por tratar casos sobrenaturales. «El pacto que hicisteis es antiguo y poderoso», explicó el doctor Lee mientras analizaba el contrato infernal. «Pero hay una forma de romperlo. Tienes que enfrentarte directamente al demonio y renunciar a lo que te ha dado». Ethan sabía que sería peligroso, pero no tenía elección. La noche siguiente,
Durante un concierto con todas las entradas agotadas en el Staples Center, Ethan decidió actuar. En mitad de la actuación, dejó de tocar bruscamente y empezó a recitar las palabras que el doctor Lee le había enseñado, una antigua invocación para enfrentarse a Lucas. Las luces del escenario empezaron a parpadear violentamente mientras una tenebrosa figura emergía de las sombras tras él. Lucas, ¿de verdad crees que puedes escapar del pacto? Se mofó Lucas mientras el público se paralizaba en absoluto silencio. Ethan agarró con fuerza su guitarra y empezó a tocar una sombría melodía que parecía resonar en lo más profundo de la tierra. La canción estaba llena de dolor y arrepentimiento, un intento desesperado de revertir el pacto. Mientras tocaba, Lucas se movía lentamente hacia él, pero ocurrió algo inesperado. El público empezó a cantar con Ethan, como si se estuvieran liberando de una prisión invisible. La fuerza colectiva de la música empezó a debilitar a Lucas. Gritó de rabia mientras su forma empezaba a disiparse en la oscuridad. Con un último acorde estruendoso, Ethan cayó de rodillas sobre el escenario mientras Lucas desaparecía por completo en una explosión de luz negra. El público estalló en aplausos ensordecedores, creyendo que todo formaba parte del espectáculo. Pero Ethan sabía que algo en su interior había cambiado para siempre. Aunque había roto el pacto y liberado a sus seres queridos, el precio era alto. Ethan había perdido por completo su capacidad para tocar música. Las manos le temblaban incontrolablemente cada vez que intentaba volver a coger una guitarra. Hoy, años después de aquella fatídica noche, Ethan vive en el anonimato en una pequeña ciudad costera de Irlanda. No ha vuelto a tocar música desde entonces, pero a veces oye ecos lejanos de aquella sombría melodía, un recordatorio constante del terrible precio de la fama eterna. La iglesia abandonada. Cuando Nathan, Emily, Jake y Sarah decidieron explorar la vieja iglesia en lo alto de la colina, no tenían ni idea de lo que les esperaba. El edificio, construido siglos atrás, estaba en ruinas. Sus paredes cubiertas de musgo y las ventanas rotas dejaban aullar el viento en su interior. Los aldeanos evitaban el lugar, susurrando historias sobre desapariciones y sucesos inexplicables. La iglesia estaba aislada, rodeada de árboles retorcidos que parecían inclinarse sobre ella, como si quisieran ocultarla del mundo. Al abrir las pesadas puertas de madera, un olor a moho y a incienso viejo los envolvió. El interior era oscuro, con bancos caídos y telarañas cubriendo las sucias vidrieras. En el altar había un enorme símbolo tallado en el suelo, rodeado de velas apagadas. Emily, fascinada por el ocultismo, se arrodilló para analizar los dibujos. «Esto no es cristiano», murmuró, sintiendo un escalofrío que le recorría la espina dorsal al pasar los dedos por las marcas desgastadas. Jake se rió, dando una patada a uno de los polvorientos bancos. «Son solo supersticiones». Pero al instante siguiente, un estruendo resonó en el vestíbulo. El suelo bajo el altar se resquebrajó y sopló un viento helado que trajo consigo susurros en un idioma desconocido. Las velas que rodeaban el símbolo se encendieron de repente, arrojando una luz parpadeante sobre las paredes manchadas. Nathan intentó calmar al grupo, pero sus ojos se abrieron de par en par cuando vio surgir una sombra de entre las grietas. Surgió una figura alta y distorsionada, cuyos ojos rojos brillaban en la oscuridad. Su piel era retorcida y negra como el carbón quemado, y sus manos terminaban en afiladas garras. «Me has liberado». La voz era grave y resonaba en toda la iglesia como un trueno lejano. Sarah gritó y corrió hacia la salida.
pero la puerta, que antes estaba abierta, ahora no se movía. El demonio levantó una mano esquelética y las velas de alrededor parpadearon violentamente antes de estallar en llamas negras. El calor era sofocante y el olor a azufre se apoderó de la habitación. Las paredes empezaron a vibrar, como si algo se moviera en su interior. Emily recordó las leyendas que había oído sobre la iglesia. Decían que el lugar había sido sellado para encerrar algo terrible. Sacó un libro de su mochila, un antiguo grimorio que llevaba por curiosidad. «Hay un ritual de sellado, pero hay que hacerlo en el altar», dijo con voz temblorosa mientras intentaba hojear las páginas con manos temblorosas. Nathan y Jake intentaron distraer a la criatura mientras Emily descifraba las palabras del libro. Sarah, presa del pánico, levantó un crucifijo oxidado que había encontrado en el suelo. «¿Aún tiene poder?», preguntó, apretándolo contra su pecho mientras las lágrimas corrían por su rostro. El demonio se rió y su voz resonó como 1000 gritos superpuestos. «Tu fe es débil, pero el miedo es fuerte». Avanzó hacia Jake, que fue arrojado contra una pared con una fuerza invisible. Su cuerpo cayó al suelo con un golpe seco, dejando un rastro de sangre sobre la fría piedra. Emily gritó la primera estrofa del hechizo. El aire se volvió denso, cargado de electricidad, y la criatura vaciló. «Sigue adelante», gritó Nathan, ayudando a Jake a ponerse en pie, a pesar de la sangre que goteaba de su frente. Sarah se unió a Emily, repitiendo las palabras, su voz ganando fuerza con cada sílaba. La iglesia empezó a temblar. Las paredes se resquebrajaron aún más y un viento violento circuló por la sala. El demonio rugió de dolor mientras un círculo brillante se formaba a su alrededor. Intentó escapar, pero el ritual funcionaba. «No podéis volver a encerrarme», rugió, su voz ahora llena de desesperación. Con un último grito, la criatura fue absorbida de nuevo por el suelo, mientras las grietas se cerraban rápidamente, como si nunca hubieran existido. El silencio se apoderó de la iglesia, solo interrumpido por los jadeos de los amigos. Los 4 se miraron, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Jake temblaba, intentando contener la hemorragia de su frente. El aire seguía oliendo a azufre, pero la presencia maligna había desaparecido. La puerta, antes cerrada, estaba ahora abierta. Sin dudarlo, salieron corriendo de allí, sin mirar atrás. Cuando llegaron al pueblo, la campana de la iglesia, que llevaba más de 100 años sin sonar, resonó por última vez. Los asustados aldeanos miraron hacia la colina, sintiendo un inexplicable escalofrío. Sabían que algo terrible había sucedido aquella noche, pero sus amigos nunca hablaron de lo que realmente vieron dentro. Pasó el tiempo y la iglesia volvió a caer en el olvido, pero cualquiera que se aventurara cerca de ella juraba que oía susurros al anochecer, como si algo siguiera allí, esperando a ser liberado de nuevo. Días después, Emily no podía dormir. Las pesadillas atormentaban sus noches, y en todas ellas veía los ojos rojos del demonio mirándola fijamente en la oscuridad. Los susurros, que antes parecían lejanos, ahora resonaban dentro de su propia casa. Cuando por fin se atrevió a mirarse un momento en el espejo, vio otra figura reflejada detrás de ella, una figura negra que sonreía. Nathan empezó a notar sombras que se movían por su habitación, incluso cuando las luces estaban apagadas. Los marcos de los cuadros se caían de las paredes. Los objetos se movían sin explicación. El olor a azufre flotaba en el aire cada mañana. Algo se había escapado con ellos. Algo que no debería haberse despertado. En el pueblo empezaron a producirse extrañas desapariciones.
Los vecinos juraban ver figuras sombrías deambulando por las calles de noche, y la campana de la iglesia, silenciada hacía tiempo, sonaba sola a horas aleatorias. El grupo se dio cuenta de que quizá no habían sellado por completo a la criatura. El mal seguía rondando, y esta vez no sabían si serían capaces de detenerlo de nuevo. El libro prohibido. En la ciudad universitaria de Oxford, Inglaterra, el estudiante de literatura antigua Alex Taylor era conocido por su insaciable curiosidad. Pasaba horas explorando las polvorientas estanterías de la biblioteca universitaria en busca de textos raros y olvidados. Fue en una de estas expediciones cuando se topó con un libro antiguo y misterioso, encuadernado en cuero negro y adornado con extraños símbolos que parecían danzar sobre la cubierta. El título, De Mysteris Tenebris, estaba grabado en letras doradas que brillaban tenuemente a la luz de las velas de la biblioteca. Alex sintió un escalofrío al abrir el libro, que revelaba páginas amarillentas llenas de rituales e invocaciones a entidades sobrenaturales. Intrigado, Alex decidió llevarse el libro a casa, decidido a estudiarlo más a fondo. Su habitación en la residencia universitaria se convirtió en un santuario de investigación, con velas encendidas e incienso mientras se sumergía en las páginas del libro. A medida que leía sobre los rituales, Alex empezó a sentirse cada vez más atraído por la idea de invocar a un demonio. Siempre había sido escéptico respecto a lo sobrenatural, pero había algo en el libro que parecía llamarle. Un día, convencido de que estaba preparado, Alex decidió llevar a cabo uno de los rituales descritos en el libro. Reunió a sus amigos más íntimos, Emily, Jack y Sarah, y los convenció para que participaran en el experimento. «Vamos a jugar», les dijo, tratando de tranquilizarlos. «No llegará a nada». La noche que eligieron era fría y oscura, con una luna llena brillando en el cielo. En el sótano de la logia, Alex trazó un círculo ritual en el suelo con tiza blanca y empezó a recitar las antiguas palabras del libro. El aire parecía volverse más pesado mientras hablaba, y las velas empezaron a parpadear como si las soplara un viento invisible. De repente, un sonido agudo resonó en el sótano, seguido de un silencio opresivo. Alex sintió un escalofrío mientras miraba a sus amigos. Parecían diferentes. Sus ojos eran más oscuros y sus sonrisas parecían contener algo siniestro. En los días siguientes, Alex se dio cuenta de que algo iba muy mal. Emily empezó a actuar de forma extraña, a hablar sola y a reírse sin motivo. Jack se volvió agresivo y violento, mientras que Sarah parecía estar en un trance constante. Alex pronto descubrió que había liberado una entidad maligna que poseía a sus amigos. El libro, al parecer, no era solo un texto antiguo, era una llave para abrir portales al infierno. Desesperado por salvar a sus amigos, Alex pidió ayuda a un experto local en ocultismo. El hombre, un sabio anciano llamado Profesor Wells, le explicó que la única forma de exorcizar a la entidad era realizar un ritual de purificación, pero para ello, Alex tendría que enfrentarse directamente al demonio. La noche siguiente, Alex se armó de valor y regresó al sótano con el profesor Wells. Allí encontraron a Emily, Jack y Sarah en estado catatónico, con sus cuerpos poseídos por la entidad maligna. Con el profesor Wells como guía, Alex comenzó el ritual de purificación. Recitó palabras antiguas mientras el profesor Wells utilizaba un crucifijo para repeler a la entidad. El aire estaba cargado de tensión mientras se libraba la batalla espiritual. Al final, la entidad se vio obligada a retroceder, liberando a los amigos de Alex, pero el coste fue alto.
Alex sintió que parte de su alma había sido consumida por el ritual y nunca volvió a ser el mismo. En los días siguientes, Alex empezó a notar cambios en sí mismo. Se sentía más oscuro y aislado, como si una sombra estuviera siempre a su lado. El libro prohibido, ahora escondido en una caja fuerte del banco, parecía llamarle de nuevo. Alex sabía que necesitaba alejarse de Oxford y de todo lo que allí había sucedido. Se trasladó a un pequeño pueblo de la campiña inglesa, donde intentó rehacer su vida. Pero los recuerdos de aquella noche en el sótano seguían atormentándole. Hoy, Alex vive una vida sencilla, lejos de los oscuros recuerdos de Oxford. Nunca ha vuelto a tocar el libro prohibido, pero a veces oye susurros lejanos en su mente. Un recordatorio constante del peligro de jugar con fuerzas que van más allá de la comprensión humana. Y en el sótano del alojamiento universitario, donde empezó todo, se dice que aún se oyen risas apagadas y susurros procedentes de las sombras, un eco eterno de la noche en que Alex Taylor desató el mal que nunca debió despertar. La historia de Alex se convirtió en leyenda entre los estudiantes de Oxford, una advertencia sobre los peligros de meterse con fuerzas sobrenaturales, y aunque consiguió salvar a sus amigos, Alex nunca pudo librarse por completo de la sombra que había traído a su vida. Años después, Alex seguía sintiendo el peso de aquella noche. Sabía que nunca podría volver a Oxford, porque el pasado siempre estaba allí, esperando a ser revivido. La ciudad universitaria, antaño un lugar de sueños y descubrimientos, era ahora un sombrío recordatorio de lo que había sucedido. Y así, Alex continuó su vida en silencio, siempre consciente de que el mal que había desatado seguía allí, esperando a su próxima víctima. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba suavemente por las calles desiertas de la pequeña ciudad, juraba oír susurros lejanos, un recordatorio constante de que algunas cosas es mejor dejarlas en paz. ¿Qué pasa, chicos? Las historias son escalofriantes hasta ahora, ¿verdad? Si te están gustando estas historias de demonios malignos, ¿qué tal si te tomas un descanso y te suscribes al canal? Haz clic en el botón de suscripción de abajo y deja también un me gusta. Esto ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora, volvamos a nuestras historias demoníacas, ¿de acuerdo? Todavía queda mucho horror por delante. La Casa de los Horrores. En la ciudad de Salem, Massachusetts, la familia Mitchell encontró lo que parecía ser la casa de sus sueños por un precio increíblemente bajo. David, escritor en busca de inspiración, su esposa Karen, artista, y sus dos hijos, Emma, de 14 años, y Michael, de 10, estaban ansiosos por empezar una nueva vida lejos del ajetreo de Boston. La casa victoriana, con sus torrecillas góticas y ventanas arqueadas, era impresionante, aunque necesitaba reformas. Construida a finales del siglo XIX, la propiedad tenía una rica historia que el agente inmobiliario mencionó solo superficialmente. Ha habido algunos incidentes en el pasado, dijo nervioso. Pero eso fue hace mucho tiempo. Lo que el agente no reveló fue que la casa había sido escenario de rituales satánicos en los años 70, cuando una secta, dirigida por un hombre llamado Elias Blackwood, celebró ceremonias para invocar entidades demoníacas. El ritual final acabó en tragedia, con la muerte de todos los miembros de la secta en circunstancias misteriosas. Desde entonces, la casa ha permanecido vacía durante largos periodos, y sus propietarios nunca se han quedado más de unos meses.
Los primeros días de la familia Mitchell en la casa estuvieron marcados por pequeños y extraños incidentes, objetos que desaparecían y reaparecían en distintos lugares, luces que parpadeaban sin explicación y un persistente escalofrío en ciertas habitaciones, especialmente en el sótano. David lo atribuyó todo a problemas eléctricos y a cañerías viejas, mientras Karen intentaba ignorar la constante sensación de estar siendo observada. Emma fue la primera en darse cuenta de que algo iba muy mal. Empezó a tener pesadillas sobre personas encapuchadas que realizaban rituales en el sótano. En sus sueños, veía a un hombre de ojos negros que dirigía las ceremonias y llamaba a algo desde las profundidades. Se despertaba gritando, pero sus padres creían que era el estrés de la mudanza. Las cosas empeoraron cuando Michael empezó a hablar con un amigo imaginario llamado Señor Blackwood. Describió a su amigo como un hombre con traje negro y ojos completamente negros que le contaba historias sobre la casa. El señor Blackwood dice que esta es su casa y que somos huéspedes, explicó Michael con inocencia infantil. Pero dice que pronto llegará el momento de que nos vayamos para siempre. Karen encontró extraños símbolos grabados en las paredes detrás del papel pintado que estaba quitando durante la reforma. Los símbolos parecían antiguos e inquietantes, dibujados con algo que se parecía sospechosamente a sangre seca. Cuando se lo enseñó a David, se quedó intrigado y empezó a investigar la historia de la casa. En la biblioteca local, David descubrió artículos de periódico sobre el culto a Elias Blackwood y los rituales que se realizaban en la casa. Según los relatos, Blackwood creía que podía abrir un portal a otra dimensión e invocar entidades poderosas que le otorgaran un poder ilimitado. El ritual final, llevado a cabo durante un eclipse lunar, terminó con la muerte de todos los participantes, cuyos cuerpos fueron encontrados en posiciones grotescas, con expresiones de terror absoluto congeladas en sus rostros. Mientras tanto, en la casa, las manifestaciones se volvieron más agresivas. Karen fue empujada por las escaleras por manos invisibles, escapando solo con algunos moratones. Emma se despertó una noche con profundas marcas de arañazos en la espalda, que formaban símbolos similares a los encontrados en las paredes. Y Michael se pasaba horas mirando al sótano, murmurando conversaciones con su amigo invisible. David regresó de la biblioteca decidido a proteger a su familia. Consultó a un experto en ocultismo que le explicó que la casa se había convertido en un punto de anclaje para entidades demoníacas invocadas durante rituales. Los demonios estaban ligados a la propiedad, pero se alimentaban de la energía vital de los ocupantes, llevándolos finalmente a la locura o a la muerte. Armado con conocimientos y símbolos de protección, David intentó realizar un ritual de purificación, pero las entidades eran demasiado poderosas. Durante la ceremonia, las luces estallaron, los muebles fueron arrojados por la habitación y una voz gutural resonó en las paredes. «Esta casa es nuestra, ahora nos perteneces». Desesperados, los Mitchell intentaron huir, pero se encontraron con que no podían salir. Las puertas se cerraban violentamente, las ventanas se negaban a romperse y una niebla oscura rodeaba la propiedad, impidiendo cualquier escapatoria. Estaban atrapados con las entidades que ahora se manifestaban abiertamente. Sombras que se movían por las paredes, voces que susurraban promesas de tortura eterna y grotescas apariciones de figuras deformes que les observaban desde rincones oscuros. En un último acto de desesperación, Karen recordó algo que había leído sobre los rituales demoníacos. A menudo implicaban un objeto de anclaje.
Si encontraban y destruían este objeto, tal vez podrían romper el vínculo de las entidades con la casa. La familia se dividió para buscar, cada uno enfrentándose a horrores personalizados, mientras las entidades intentaban detenerlos. Fue Michael quien encontró el objeto, una vieja caja enterrada bajo el suelo del sótano, que contenía un libro encuadernado en piel humana y una calavera grabada con símbolos idénticos a los de las paredes. Cuando la familia se reunió en torno al objeto, las manifestaciones alcanzaron su punto álgido. Toda la casa tembló y voces demoníacas gritaron de rabia. Con sus últimas fuerzas, David consiguió destruir el libro y la calavera, provocando una explosión de energía que sacudió la casa hasta sus cimientos. Por un momento, todo quedó en silencio y la familia creyó que todo había terminado. Pero cuando intentaron salir, descubrieron la terrible verdad. No eran los demonios los que estaban atrapados en la casa, sino ellos. La Casa de los Horrores se había cobrado 4 almas más para su colección, y los Mitchell eran ahora parte de su oscura historia, condenados a vagar por sus pasillos para siempre. El exorcismo defectuoso. En un pequeño pueblo de Italia llamado Montesilvano, el joven sacerdote Alessandro Bianchi fue llamado para realizar un exorcismo a una niña de 12 años llamada Sofia Ricci. La familia de Sofía creía que estaba poseída por un demonio y, tras fracasar en sus intentos de tratamiento médico, acudieron a la iglesia en busca de ayuda. Alessandro, recién ordenado y lleno de idealismo, aceptó el reto. Estudió los rituales de exorcismo y se preparó para enfrentarse al ente maligno. Sin embargo, a pesar de su dedicación, el sacerdote era inexperto en exorcismos. Su fe era fuerte, pero sabía que la experiencia era crucial en casos como este. Llegó la noche del ritual y Alessandro, acompañado de otros 2 sacerdotes mayores, el padre Marco y el padre Giuseppe, entró en la casa de la familia de Sofía. El ambiente estaba lleno de tensión y el aire parecía pesado. Sofía, atada a la cama, gritaba y se debatía violentamente. Sus ojos parecían arder con una llama interna y su voz era una mezcla de susurros y gritos que hizo temblar a los sacerdotes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó Alessandro, con la voz ligeramente temblorosa mientras sostenía el crucifijo frente al rostro contorsionado de Sofía. La niña reaccionó violentamente, escupiendo y gritando en un idioma que Alessandro no reconocía. El padre Marco, un hombre canoso con experiencia en exorcismos, puso la mano en el hombro de Alessandro. «Sé fuerte, hijo mío. El demonio intentará intimidarte». Alessandro continuó el ritual, recitando las antiguas palabras y utilizando el crucifijo para intentar repeler a la entidad. Sin embargo, a medida que avanzaba el exorcismo, Sofía empezó a volverse aún más violenta. Hablaba con distintas voces, algunas en latín, y sus ojos parecían brillar con una intensidad sobrenatural. «No tienes poder sobre mí, sacerdote», gruñó la voz que salió de la boca de Sofía, pero que claramente no pertenecía a la muchacha. «Conozco tus pecados, Alessandro Bianchi. Conozco las dudas de tu corazón». Los sacerdotes intentaron sujetarla, pero ella se liberó con una fuerza sobrehumana. En un momento de desesperación, Alessandro decidió utilizar un relicario que contenía una reliquia del arcángel San Miguel, con la esperanza de que esto reforzaría el ritual. Pero en lugar de debilitar al demonio, la reliquia pareció tener el efecto contrario. La entidad empezó a reír y su voz resonó en la casa como un trueno. «Has traído lo que quería», dijo el demonio a través de Sofía. «Ahora soy más fuerte». El ritual fracasó catastróficamente
Sofía se liberó de sus ataduras y salió corriendo de la casa, desapareciendo en la noche. Los sacerdotes, aterrorizados, no sabían qué hacer. El padre Giuseppe fue encontrado muerto a la mañana siguiente, con el cuerpo contorsionado en una posición imposible, y el padre Marco enloqueció, repitiendo incesantemente: «Se ha vuelto más fuerte, se ha vuelto más fuerte». En los días siguientes, Montesilvano estuvo plagado de sucesos sobrenaturales. Las ventanas se rompían solas y se oían voces en las calles desiertas. La familia de Sofía desapareció y nadie volvió a ver a la niña. El pueblo entró en pánico y muchos empezaron a sospechar que el demonio se había extendido, poseyendo a otras personas. Los niños empezaron a mostrar un comportamiento extraño, hablando en lenguas antiguas y dibujando símbolos inquietantes en las paredes de sus casas. Se encontraron animales muertos en macabros rituales y una sombra parecía cernirse sobre la ciudad. Alessandro, consumido por la culpa y el miedo, decidió aislarse en un remoto monasterio de las montañas para reflexionar sobre su fracaso. Pasó años estudiando y preparándose para enfrentarse de nuevo al diablo, decidido a no fracasar por segunda vez. Leyó todos los textos antiguos que pudo encontrar, buscando una forma de derrotar a la entidad. «¿Qué he hecho?», se preguntaba Alessandro cada noche mientras se flagelaba en penitencia. «No solo no logré salvar a Sofía, sino que fortalecí el mal que la poseía». Pero el demonio no olvidó. 5 años después del exorcismo fallido, Alessandro recibió una carta anónima con solo 2 palabras: «Te estoy esperando». Supo que el enfrentamiento final estaba cerca. Esa misma noche, Alessandro tuvo un sueño inquietante. En él, Sofía aparecía, pero no como la niña asustada a la que había intentado salvar. Estaba transformada, con los ojos completamente negros y la piel marcada con símbolos demoníacos. «Tú me liberaste, Padre», decía en el sueño. «Ahora estoy en muchos, y pronto estaré en todos». Alessandro se despertó con un sudor frío, sabiendo lo que tenía que hacer. Regresó a Montesilvano, solo para encontrar la ciudad transformada. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que aún vivían allí parecían sombras de sí mismas, moviéndose como marionetas sin vida. La iglesia local, donde Alessandro había sido ordenado sacerdote, estaba profanada. Crucifijos invertidos decoraban las paredes, y el altar había sido sustituido por una grotesca estructura hecha de huesos y carne putrefacta. Fue allí donde Alessandro encontró a Sofía, o lo que quedaba de ella. La chica, ahora una adolescente, estaba sentada en el altar profanado, rodeada de ciudadanos de Montesilvano en trance. «Bienvenido de nuevo, padre», dijo, con la voz mezcla de la niña que había sido y la entidad que ahora la controlaba por completo. «¿Estás listo para terminar lo que empezaste?» Alessandro sabía que no estaba preparado, pero también sabía que no tenía elección. Levantó su crucifijo y comenzó a recitar de nuevo el ritual de exorcismo, esta vez con la sabiduría y determinación que solo años de estudio y penitencia podían proporcionar. La batalla que siguió fue épica y terrible. El demonio, ahora mucho más poderoso, se defendió con fiereza, pero Alessandro había aprendido de sus errores. Ya no estaba solo en su fe. Había encontrado una fuerza interior que el demonio no podía quebrantar. Al final, Alessandro consiguió expulsar al demonio de Sofía, pero el coste fue alto. La niña no sobrevivió al exorcismo, y Alessandro quedó marcado de por vida, tanto física como espiritualmente. La ciudad del mal.
En la pequeña ciudad de Ravenwood, enclavada entre montañas en el norte del estado de Washington, estaba ocurriendo algo siniestro. El detective James Mercer había sido enviado desde Seattle para investigar una serie de misteriosas desapariciones ocurridas en los últimos 6 meses. 17 personas habían desaparecido sin dejar rastro, y las autoridades locales parecían incapaces, o tal vez poco dispuestas, a resolver el caso. Al llegar al pueblo, Mercer sintió de inmediato que algo iba mal. El cielo de Ravenwood estaba siempre nublado, y en el aire flotaba un olor extraño, como a azufre. Mientras conducía su coche por la calle principal, los lugareños le miraban con una expresión inquietante, mezcla de desconfianza y curiosidad. Mercer se alojó en el único hotel de la ciudad, un viejo edificio con suelos que crujían y una anciana recepcionista cuyos ojos no parpadeaban. «No recibimos muchas visitas en Ravenwood», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Sobre todo policías». A la mañana siguiente, Mercer fue a la comisaría local para reunirse con el sheriff Dawson. El hombre era corpulento, con profundas ojeras y manos que temblaban ligeramente mientras hojeaba los expedientes de los desaparecidos. «La mayoría eran forasteros», explicó Dawson, evitando el contacto visual. «Gente de paso por la ciudad. Probablemente siguieron su camino sin decírselo a nadie». «¿17 personas en 6 meses?» preguntó Mercer. «¿No te parece extraño?» El sheriff se encogió de hombros. Ravenwood siempre ha sido un lugar peculiar. Mercer comenzó su investigación entrevistando a los residentes, pero encontró resistencia por todas partes. La gente respondía con frases cortas y evasivas, como si recitaran un guión. Todos parecían compartir la misma opinión. Los desaparecidos probablemente se fueron por su cuenta. Fue al tercer día cuando Mercer se dio cuenta de algo aún más inquietante. Durante una reunión del ayuntamiento, observó cómo el alcalde Hammond pronunciaba un discurso sobre la importancia de mantener la pureza de Ravenwood. Bajo ciertas luces, Mercer juró que podía ver algo moviéndose bajo la piel del alcalde, como si su forma humana no fuera más que una máscara mal ajustada. Aquella noche, incapaz de dormir, Mercer salió a dar un paseo. Fue entonces cuando vio a un grupo de lugareños que se dirigían en silencio hacia la vieja iglesia de las afueras de la ciudad. Curioso los siguió, manteniendo la distancia. La iglesia, una estructura gótica de piedra, estaba iluminada por velas rojas. Oculto tras una columna, Mercer observó horrorizado cómo los ciudadanos de Ravenwood se reunían en círculo. El alcalde Hammond estaba en el centro, pero ahora su aspecto había cambiado por completo. Su piel parecía escamosa. Sus ojos eran completamente negros y le sobresalían cuernos de la frente. «Nuestros amos exigen más sacrificios», anunció Hammond con una voz que ya no era humana. «El portal necesita ser alimentado». Mercer intentó marcharse discretamente, pero una tabla crujió bajo sus pies. Docenas de rostros se volvieron en su dirección, ojos negros brillando a la luz de las velas. Corrió desesperado por la noche, perseguido por criaturas que ya no eran plenamente humanas. De vuelta al hotel, Mercer se encerró en su habitación e intentó llamar a su superior en Seattle, pero el teléfono solo emitía un zumbido estático. Su teléfono móvil no tenía señal. Estaba completamente aislado. Rebuscando en los archivos que había reunido, Mercer descubrió que las desapariciones habían empezado exactamente después de una excavación arqueológica en las cuevas cercanas a la ciudad. Un equipo de investigadores había encontrado artefactos antiguos, entre ellos
un altar de piedra con inscripciones en un idioma desconocido. Decidido a encontrar respuestas, Mercer se dirigió a las cuevas a la mañana siguiente. El lugar estaba abandonado, con equipos de excavación oxidados esparcidos por la entrada. Dentro de la cueva principal, encontró el altar mencionado en los informes. Las inscripciones parecían palpitar con luz propia, y en el centro del altar había una fisura que se adentraba en la tierra. El sonido de unos pasos hizo que Mercer se diera la vuelta. El sheriff Dawson estaba de pie a la entrada de la cueva, pero sus ojos estaban ahora completamente negros. «No debería haber venido aquí, detective», dijo Dawson con la voz distorsionada. «Ahora tendrá que unirse a los demás». «¿Qué otros?», preguntó Mercer, retrocediendo lentamente. «Los sacrificios. Necesitamos alimentar el portal para que nuestros amos puedan cruzar completamente a este mundo». Dawson dio un paso adelante. Su forma humana comenzaba a distorsionarse. Mercer desenfundó su pistola y disparó, pero las balas parecían no surtir efecto. Desesperado, agarró un pico abandonado y lo lanzó contra el techo de la cueva. Empezaron a caer rocas y Mercer aprovechó la distracción para escapar. De vuelta en la ciudad, Mercer encontró su coche con las ruedas pinchadas. Toda la población de Ravenwood parecía estar ahora en las calles, avanzando lentamente hacia él con ojos negros y sonrisas inhumanas. El demonio de la muerte. En la ciudad de Berlín, Alemania, el doctor Klaus Weber llevaba más de 15 años trabajando en el prestigioso Hospital Universitario Charité. Especialista en enfermedades terminales, Klaus había presenciado su ración de muertes a lo largo de los años, pero nunca se había acostumbrado a la sensación de pérdida cuando un paciente fallecía bajo su cuidado. Todo cambió cuando un extraño paciente ingresó en la sala de enfermos terminales. El hombre, que se presentó como Heinrich Müller, tenía un diagnóstico de cáncer avanzado, pero había algo en él que perturbaba profundamente a Klaus. Heinrich tenía unos ojos penetrantes que parecían ver a través de la gente, y su presencia causaba un malestar inexplicable al equipo médico. «Hay algo extraño en él», comentó Greta, la enfermera jefe, tras comprobar las constantes vitales de Heinrich. «Los pacientes de la habitación de al lado parecen empeorar más rápido». Al principio, Klaus descartó la observación como una coincidencia, pero empezó a notar un patrón inquietante. Los pacientes que estaban estables empeoraban de repente después de que Heinrich visitara sus habitaciones durante la noche. Las muertes en el hospital habían aumentado drásticamente desde la llegada del misterioso paciente. Lo que más intrigaba a Klaus era que, a pesar de su diagnóstico terminal, Heinrich parecía no sufrir los efectos debilitantes de la enfermedad. Permanecía alerta con una energía que contrastaba con su supuesto estado crítico. Intrigado, Klaus empezó a vigilar en secreto a Heinrich. Una noche presenció algo imposible. Heinrich se levantó de la cama, aparentemente curado, y entró en la habitación de un enfermo terminal. Klaus observó horrorizado cómo Heinrich se transformaba en una figura sombría que se cernía sobre la paciente, extrayendo una esencia luminosa de su cuerpo. La mujer murió al instante. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Klaus se enfrentó a Heinrich a la mañana siguiente en su consulta privada. «Sé lo que eres», dijo Klaus, tratando de mantener la voz firme. Heinrich sonrió, mostrando unos dientes extrañamente afilados. «Tardé más de lo que esperaba, doctor. La mayoría de los médicos están demasiado ocupados para darse cuenta». Heinrich reveló su verdadera naturaleza, un recolector de almas, un antiguo demonio
que se alimentaba de la energía vital de los moribundos. El hospital era su coto de caza perfecto, un lugar donde la muerte era esperada y rara vez cuestionada. Llevo aquí siglos, doctor Weber. Solo cambio de forma y de hospital cuando es necesario. Ustedes, los médicos, me facilitan el trabajo reuniendo a los moribundos en un solo lugar. Klaus intentó advertir a sus colegas, pero nadie creyó sus afirmaciones. El director del hospital le sugirió que se diera de baja por enfermedad, atribuyendo sus historias al estrés. Pero Klaus sabía la verdad y estaba decidido a detener al demonio. Desesperado por obtener respuestas, consultó a su abuela, una mujer que siempre había hablado del mundo de los espíritus con una certeza inquietante. Le entregó un viejo libro de páginas amarillentas escrito en alemán arcaico. Algunos demonios se alimentan de la transición entre la vida y la muerte, le explicó. Son recolectores, parásitos del último aliento. Klaus investigó antiguos textos médicos y religiosos y descubrió un ritual para aprisionar entidades malignas. Necesitaría un objeto sagrado, símbolos de protección y, lo más importante, el valor para enfrentarse a lo que iba más allá de la comprensión humana. La noche decisiva, Klaus preparó una trampa con símbolos protectores dibujados en sal y un antiguo relicario que había pertenecido a su abuela. Cuando se enfrentó a Heinrich en su habitación del hospital, el demonio reveló su verdadera forma. Una criatura esquelética, con ojos llameantes y piel translúcida que dejaba ver órganos palpitantes que no eran humanos. «No eres el primero que intenta detenerme», siseó la criatura. «Los demás han alimentado mi hambre durante siglos». Se produjo una batalla de voluntades, con Klaus recitando las palabras del ritual mientras el demonio intentaba alcanzarle con sus afiladas garras. El aire de la habitación se volvió gélido y las luces parpadearon frenéticamente. Klaus sintió que su propia fuerza vital se agotaba, pero persistió, completando el ritual y aprisionando al demonio en el relicario. Con un último grito que resonó por los pasillos del hospital, Heinrich fue absorbido por el pequeño objeto, que ahora palpitaba con una espeluznante luz roja. Aunque consiguió detener al demonio, el enfrentamiento cambió a Klaus para siempre. Aquella noche había envejecido 10 años, y su pelo tenía ahora mechas blancas. Ahora se daba cuenta de que la línea que separa la vida de la muerte es más delgada de lo que la medicina puede explicar, y que algunas almas necesitan protección durante su último viaje. Hoy, el doctor Weber sigue trabajando en la Charité, pero con una nueva misión: proteger a sus pacientes no solo de las enfermedades físicas, sino también de las entidades oscuras que acechan en los pasillos entre la vida y la muerte. El relicario permanece encerrado en una caja fuerte de su casa, pero a veces, en las noches más tranquilas, Klaus puede oír susurros procedentes de él, promesas de retorno y venganza. Y en los registros del hospital ha surgido un curioso patrón. Las tasas de mortalidad han descendido significativamente desde la inexplicable desaparición del paciente Heinrich Müller. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror protagonizadas por demonios malignos. ¿Qué te han parecido? ¿Qué historia te ha puesto la piel de gallina? ¿Alguna de ellas hará que te lo pienses 2 veces antes de dormir con las luces apagadas esta noche? Dime en los comentarios cuál es tu favorita. Si te ha gustado esta inmersión en las profundidades del terror demoníaco, no olvides dejar un like. Ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir ofreciéndote más contenido terrorífico como este. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora
y activar la campanita.